Vamos a explicar con un ejemplo una de las tantas aplicaciones que hay de las razones trigonométricas en situaciones problema. Esto vamos como hace este ejemplo. Entonces dice así, calcular, dice así, un árbol proyecta una sombra de 3 metros generando un ángulo de elevación con respecto al sol de 55 grados. Calcular la altura del árbol. Entonces para poder resolver este problema, lo primero que tiene que hacer usted es, con base a los datos del problema, habiendo generado previamente la imagen, donde se observa el árbol, claro, donde ese árbol cuando el sol da sobre él, proyecta una sombra que genera una horizontal que es de 3 metros y donde termina esa sombra, con respecto al sol se genera un ángulo de elevación de 55 grados. ¿Qué están preguntando en el ejercicio? Están preguntando que con base a esos datos calculemos la altura del árbol. Entonces vamos a identificar ese triángulo rectángulo que se formó con base a esos datos y basados en ese árbol. Entonces vamos a identificar las partes de ese triángulo rectángulo que van a generar una razón trigonométrica que me permita resolver el ejercicio y hallar la altura del árbol. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la altura del árbol es el cateto opuesto porque es el lado opuesto al ángulo agudo que nos dieron, que es el ángulo de elevación, es el lado opuesto al ángulo de 55 grados. Por eso es cateto opuesto. Y el lado que forma el ángulo de 90 grados con el cateto opuesto es el cateto adyacente, que es la sombra del árbol, igual a 3 metros. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me genera a mí poder resolver este ejercicio? Sabemos que tenemos 3 razones básicas, que son el seno, coseno y tangente. El seno sabemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las 3 razones que acabo de decir, la razón que contienen los 3 datos que tengo planteados en este ejercicio es la tangente, porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con esa fórmula de tangente puedo resolver este ejercicio. Entonces planteemos. Pues tenemos que la tangente de 55 grados es igual al cateto opuesto, que es la altura del árbol, sobre el cateto adyacente, que es la sombra del árbol, igual a 3 metros. Me genera una ecuación y vamos a despejar la altura. Entonces el 3 está dividiendo en el lado derecho de la ecuación. Entonces, para despejar la A, lo paso al lado izquierdo y va a pasar a multiplicar a la tangente de 55 grados. Y esto va a ser igual a la altura. Ya resolviendo, vamos a tener que la altura es igual a 3 por tangente de 55 grados. Al resolverlo, nos va a dar 4.28 metros, que es lo que nos resuelve el problema que nos pedía calcular la altura del árbol. Espero que hayan entendido y bueno, que Dios los bendiga.